Buenos días a todos los que están en estos momentos ingresando a nuestra webinar, la primera webinar que está organizando la Facultad de Ingeniería con vinculación con el medio. Espero que tengan una muy buena jornada hoy día y que esto es una de las tantas webinars que estamos desarrollando a nivel, digamos, de lo que significa gobierno abierto. Entonces vamos a esperar un ratito que aparezca, se sume más personas para esta webinar, unos 5 minutitos más, y comenzamos con las presentaciones respectivas y explicando un poco cómo se va a desarrollar la webinar en el transcurso de este tiempo. Así que espero un poquito, esperemos 5 minutitos más y comenzamos presentando este gran tema para que en estos momentos es muy importante a nivel, digamos, de país y del mundo, asociado a toda la contingencia de pospandemia y pandemia de lo que se ha estado desarrollando a nivel mundial. Siguen ingresando personas, así que los que recién comienzan a ingresar a la webinar, estamos esperando unos minutitos. A las 10:05 comenzamos con las presentaciones para que conozcamos este tema tan interesante en relación a la ingeniería, la gestión pública y gobierno abierto post pandemia. Estamos un poquito paciencia para que sumemos un poco más de gente y comenzamos a las 10:05 minutos. Bienvenidos a todos y un poquito de paciencia para que se sume más gente a esta webinar. En honor al tiempo, le damos la cordial bienvenida a todos los participantes de esta webinar, que está orientada hacia la ingeniería, la gestión pública y gobierno abierto.
Desde la visión post-pandemia tenemos unos invitados excelentes y que son representantes de diferentes líneas asociadas a la ingeniería, al gobierno abierto, a gestión pública. Aquí les voy a presentar en primera instancia cómo se va a desarrollar la webinar para que tengamos una buena convivencia desde el punto de vista del desarrollo de este importante tema que a todos nos preocupa desde asociados al gobierno abierto, la gestión pública y pandemia. Como ustedes ven ahí, tenemos las normas de convivencia. Es importante que inicialmente puedan apagar todas sus cámaras, apagar los audios, y las preguntas que quieran ustedes hacer a los invitados, lo hagan por el chat. Nosotros vamos a ir respondiendo en la medida que se pueda, y en caso de no alcanzar a responder todas esas preguntas, se va a hacer un documento, cuales posteriormente a cada uno de ustedes se les va a enviar. Nosotros tenemos su correo, así que por ese medio se les va a hacer llegar las respuestas a las preguntas que se plantean en este chat. Nuestros grandes speakers hoy día, tenemos a Peter Char. Él es abogado de la Defensoría Penal Pública, consultor de la CEPAL para la construcción de políticas de justicia del Poder Judicial y de la Universidad Abierta. Él está liderando el tema de la justicia abierta desde el ámbito de la Defensoría Pública, que está asociada a uno de los compromisos del cuarto plan de gobierno abierto. También tenemos Alejandra Nacer, quien es ella oficial a cargo del área de gestión pública y gobierno abierto de la CEPAL, ILPES, y ella lleva muchos años trabajando en esto. Es como una de las impulsoras a nivel de Chile y Latinoamérica en el desarrollo de gobierno abierto. Ella es ingeniero civil e informático con un magíster en datos, así que tenemos una buena representante desde el ámbito de la ingeniería. Y también tenemos a Igor Morales. Él también es ingeniero y trabaja el tema de abastecimiento, es director del Centro de Innovación para la Contratación y Abastecimiento Estatal. Pertenece a la Red Latinoamericana de Abastecimiento y Fundación Multitudes, y actualmente es el presidente del Consejo de la Sociedad Civil de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas. Entonces, ahora comenzamos con Peter para que pueda liderar comenzar su charla. Yo voy a dejar de compartir pantalla para que Peter pueda compartir la suya. ¿Qué me dicen cuándo nomás? Sí, estamos listos, Peter, así que usted tiene toda la pantalla y el control. Perfecto. Te veo a ti, Carolina, y a algunas personas no logro verme, pero no importa. Sí, le pedimos que dejaran sus pantallas apagadas, los videos, para un poco no interferir en las presentaciones. Sí. A ver, no sé si me ven, yo te veo a ti solo, Carolina, pero bueno, no importa. Sí te vemos, Peter. ¿Me ven? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, estos son el escenario en que nos encontramos hoy día de gobierno electrónico, definitivamente, porque el día que se acabara el Internet o en él nos cortara la energía eléctrica, prácticamente estaríamos en una situación de jaque. Primero, agradecer la invitación, Carolina, de la Red Académica de Gobierno Abierto, a la Universidad de Santiago de Chile, que ha tenido esta iniciativa y el apoyo para tener este espacio en una universidad del Estado, que es muy potente esta iniciativa también. Y al equipo que estaba atrás de esta organización, y saludar especialmente a Igor, que estaba siempre ahí a la vanguardia en estos, a través de la Fundación Multitud, a través de su gestión como sociedad civil. Y especialmente también a mi maestra, Alejandra Nacer, con quien trabajamos juntos el equipo de CEPAL, y ha sido una pionera, una evangelizadora de este tema. El primer milagro del gobierno abierto, hoy día, es que logra juntar en un mismo tema a abogados e ingenieros. Podemos darnos por pagado.
Yo creo que esto demuestra que efectivamente la gobernanza abierta es una gobernanza inclusiva, que nos convoca a todas y a todos. Y cuando Carolina me pregunta si el tema adecuado, el título de esta conferencia es los fundamentos del gobierno abierto, la respuesta es muy simple y por lo tanto muy compleja. Quizá el fundamento del gobierno abierto es el gobierno cerrado. Y porque hoy día nos encontramos en una situación bien especial, ¿no? El actual Estado, como lo concebimos y como lo concibió Sir Thomas Weber, es un Estado principalmente cerrado. Un Estado borbónico, un Estado monárquico, un Estado que se organiza en base a instituciones rígidas, poco flexibles. Es un Estado principalmente estructurado en base a estructuras bastante rígidas, castrenses. Nace como un Estado eminentemente masculino. La mujer, por ejemplo, en Chile solo participa como ciudadana, comillas, en la década del 50. El 49, cuando tiene ese voto universal, ¿no? Por lo tanto, es un Estado monárquico, castrense, jerárquico y disciplinado, ¿cierto? Y eminentemente masculino, así surge. Pero para hablar de gobierno abierto, primero hay que quizás explorar en qué gobierno estamos. Y estamos en un gobierno eminentemente cerrado, poco rígido. Y la pandemia ha puesto en evidencia este hecho. Un gobierno o estados, Latinoamérica en general, con crisis de representatividad y por lo tanto también con crisis de legitimidad. Y el gobierno abierto también plantea el desafío que la única manera de enfrentar los grandes desafíos de la sociedad hoy día es mediante el trabajo comunitario e inclusivo. Por eso que cuando hablamos de gobernanza abierta, estamos hablando de un cambio absolutamente necesario e inevitable. Yo no me logro ver la pantalla, así que estoy hablándole a algo nada más, pero no importa. Voy a tratar de conectar a ver si logro compartir algo de la presentación. Y voy a... Peter, primero tienes que abrir tu presentación. Sí, está abierta. Es que vemos muchas, entonces tienes que abrirla, baja de nuevo tu presentación. Sí, está abierta. Es que estamos viendo muchas pantallas, muchas. Algo pasó. Deja de compartir pantalla. Perfecto. Y deja de compartir pantalla y después abre abajo, digamos, tu PPT. Ya. Y una vez que la tengas abierta, recién comparte la pantalla, por favor. Abrí mi PPT, está abierta la PPT. Pero no dejaste de compartir pantalla. No, algo pasó acá. Abajo tienes que dejar de compartir. Hay una flecha verde. No, aparecen solamente, veo personas, aquí, acá. ¿Ahora sí? Ya, ahí dejaste de compartir. Ahora internamente abre tu PPT, en la primera página, internamente. Perfecto. Y ahora puedes compartir pantalla. Ya. Ahora comparto pantalla. Ahí sí, ¿se vio algo? Ahí sí. Ya. Y ponla ahí, ahí justamente. En presentación. Perfecto. Ahí sí. Muchísimas gracias. Bueno, si nosotros pudiéramos tratar de entender o definir lo que es el gobierno abierto, hay muchas formas de abordarlo. Y a mí me gusta mucho esta definición. Hay una de Javier Linares que es maravillosa, pero la práctica cotidiana nos ha llevado a esta idea, ¿no? El gobierno abierto es un diálogo. Esa es la palabra que podía hacer, ¿no? Una noción lingüística, el gobierno abierto es un diálogo. Sin diálogo no hay gobernanza abierta. El gobierno cerrado justamente se resta muchas veces al diálogo, se resta escuchar a la soberanía. Y es un diálogo político, porque la construcción del gobierno abierto nace de una decisión eminentemente política. Y además es valórico, porque incorpora tres valores fundamentales, tres principios fundamentales que nacen y que además son
de larga data, ¿no? La idea de transparencia, participación y colaboración, como muchas dice Alejandra, son muy antiguos. El punto está en cómo estos tres elementos, estos tres valores, conviven en forma simultánea. Y además, ¿qué construye? Construye honor social y valor público. El valor público es el fin del gobierno abierto, uno de los fines fundamentales. Y el honor social tiene que ver con el prestigio de las personas que trabajan en la gobernanza, a los trabajadores del Estado, a los funcionarios públicos, a los que implementan políticas de gobierno. Ese es el prestigio de las personas. Y el valor público es el prestigio de las instituciones. Mientras más gobernanza abierta tenemos, en base a estos tres valores éticos, mayor será el honor social y evidentemente el valor público. Ahora, el gobierno abierto, ojo en esto, tiene tres elementos fundamentales. Es un proceso gradual. Y la base, el sustrato del gobierno abierto son la minería de datos. Si tenemos datos y estos datos no son abiertos, evidentemente el sustrato o la minería va a ser una minería de baja ley. Por eso es que la gran demanda hoy día es que los datos deben ser públicos, los datos deben ser abiertos, reutilizables, comparables, simples, actuales. El segundo nivel, ¿cierto?, es el gobierno electrónico. Muchos confunden, cuando hablan de gobierno abierto, creen que gobierno abierto es simplemente liberar datos, o hacen la asociación que gobierno abierto es transparencia, quedándose solo estacionado en un solo principio. Y no, el gobierno electrónico, que es lo que tenemos hoy día, de hecho estamos gobernando electrónicamente, es solo la herramienta. ¿Y la herramienta para qué? Para implementar una política pública. Y la política es el gobierno abierto. La política es procesos inclusivos, ¿cierto? Procesos participativos, transparentes, colaborativos, innovadores. Esa es la esencia. El gobierno abierto no es ni gobierno cerrado, ni tampoco gobierno electrónico. El gobierno abierto actúa en red, no actúa jerárquicamente la lógica weberiana, borbónica, monárquica. En el gobierno abierto todos somos importantes, todos aportamos desde nuestra diversidad. Y aquí están los stakeholders, ¿sí? Los principios fundamentales que señalamos recién, ¿no? La transparencia entendida como datos abiertos, y muchos incorporan incluso la rendición de cuentas como un cuarto elemento. En mi opinión, no. En mi opinión, la rendición de cuentas forma parte de la transparencia. Un segundo, cierto, característica es la participación ciudadana, entendía incluso también avanzar hacia la inteligencia colectiva, que es mucho más horizontal, compartida. Y en tercer lugar, la colaboración, que tiene por objeto principalmente la innovación. Esa colaboración entre el Estado, la sociedad civil y el mundo privado. Es decir, las empresas, las inversiones tienen que ver también con este espacio colaborativo. Las universidades son actores muy importantes, y lo vamos a ver a continuación. Los grupos de interés, los stakeholders, el gobierno, la sociedad civil, las ONG, la empresa privada, las comunidades de emprendedores, las universidades, naturalmente, ciudadanos, son básicamente los actores que intervienen en esta gobernanza. ¿Por qué gobierno abierto? Primero, que fortalece la defensa de los derechos humanos. Y aquí se ha entendido incluso que la información se ha considerado también como un derecho humano hoy día, como un derecho humano de cuarta generación. El gobierno abierto promueve la transparencia y el control de las políticas públicas. Hoy día, ¿quién controla las políticas públicas? Básicamente la Cámara de Diputados. El rol de los diputados es controlar la acción del gobierno. Es decir, solo los 55 personas controlan el gobierno. En la gobernanza abierta queremos que 17 millones de personas, de ciudadanos, controlen el gobierno y lo hacen más transparente, más participativo, más involucrado. Además, empodera a los colaboradores con la misión de las instituciones. Y cuando hablo de gobierno abierto, no solo hablo de gobierno abierto a nivel estatal, sino también el gobierno universitario, el gobierno judicial, el gobierno parlamentario. Estamos hablando de ese tipo de gobernanzas. Por lo tanto, si tenemos una política de universidad abierta, evidentemente que tanto el cuerpo docente, los estudiantes, los administrativos, van a tener mucho más clara la misión de la universidad. Y además, un elemento que es fundamental para la gobernanza, que es un valor que regala la gobernanza abierta, es que incrementa los niveles de confianza en las instituciones. ¿Por qué gobierno abierto?
Primero porque, según la OCDE, el gobierno abierto apunta a la construcción de valor público, a la construcción de valor público. ¿Y cómo nosotros construimos valor público? Con dos preguntas fundamentales. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y para quién hacemos lo que hacemos? En esta pequeña resumen, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? Sí, te ¿Sí? escuchamos, Peter. Súper Perfecto. bien. En este primer planteamiento, yo sé que me quedan pocos minutos, pero la idea de la gobernanza abierta hoy es una necesidad vital, vital. Porque, aunque resulte extraño decirlo, pero en el caso chileno, podemos también aplicarlo a Argentina, ayer conversamos con algunos jóvenes de Córdoba, el Estado de Chile nace como un gobierno abierto. La idea del cabildo, que se elimina con la Constitución de 1833, la Constitución portaliana, borbónica, monárquica, es esencialmente una asamblea de gobernanza abierta. Incluso si uno, como decía Gabriel Salazar y otros grandes historiadores, el Tragún es una asamblea que los mapuches y el pueblo, ¿cierto?, mapuche, establece como un parlamento abierto, donde la comunidad se reúne para deliberar, para ponerse de acuerdo en la gobernanza de la nación. Y por lo tanto, podemos concluir que los pueblos originarios, antes de la llegada de los españoles, tenían en gran parte muchos rasgos de gobernanza abierta. Tenían una suerte de deliberación. Y más tarde, ya cierto, con los albores, los principios de la república se construye en base a cabildos. Y son las constituciones posteriores, especialmente en Chile, la Constitución de 1833, la Constitución conservadora, también denominada autoritaria, quien termina con el cabildo. Y desaparece el espacio, ¿cierto?, democrático abierto. Y por eso se llaman cabildos abiertos. Concurría gran parte de la sociedad. Y además, en esta como visión de los pueblos originarios, donde se dice, ¿cierto?, que el futuro está en la espalda y el presente está al frente, el pasado lo tenemos al frente, quizá en esta idea de gobernanza abierta hay que también mirar ese pasado. ¿Cómo se construye la república? ¿Cómo nace el Estado? Pero el Estado-nación nació, evidentemente, en mi opinión, como un gobierno, como una suerte de gobernanza abierta. Por eso que es muy importante que el gobierno abierto, además, es un proceso. A veces uno participa en la redacción de documentos sobre política de gobernanza abierta, como me correspondió participar tanto en el Poder Judicial de Costa Rica, como en la Defensoría Penal Pública, y ahora estamos trabajando en la Universidad Nacional de Costa Rica. Como si se tratara de que, en la idea de que nosotros elaboramos un documento, tenemos ya una política de gobierno abierto. Eso no es tan efectivo. Porque redactada la política no quiere decir que tengamos una política, solo tenemos una política redactada. Por lo tanto, cuando construimos gobernanza abierta, es un proceso en construcción permanente. Es como la democracia, no podemos descuidarla. Tener una política, la redacción de una política no garantiza efectivamente que exista en la práctica. La política es el punto de partida del documento. Pero lo que viene después es lo más relevante, que son procesos participativos, transparentes y eminentemente colaborativos. Se trata de un relato democrático, se trata de un espacio en que todos puedan participar, ¿cierto?, idealmente en igualdad de condiciones. Por eso que, frente a esta pregunta original de cuál es el fundamento del gobierno abierto, es que el gobierno cerrado se derrumbó. Todas las catedrales del gobierno cerrado, como lo conocemos hoy día, se derrumbaron. Y estamos tratando de tapar esos huecos donde entra el agua permanentemente porque no hemos sido capaces de instalar una democracia plena y verdadera. El gobierno abierto es una instancia necesaria porque las instituciones del gobierno cerrado no han servido para representar los intereses de la soberanía popular, como lo es cierto los tratadistas y ya en las obras de Bello y en las constituciones que hemos tenido este último tiempo. Por eso que el fundamento de la gobernanza abierta es que, a la luz de lo que vemos hoy día, y es la pregunta con la cual me quiero quedar,
si Chile hoy día es un gobierno o un Estado abierto o un Estado cerrado. La respuesta la tenemos todos los días. Y al parecer está claro que tiene más elementos de Estado cerrado que de Estado abierto. Eso, Carolina, yo me quiero quedar hasta acá para dar espacio más a Alejandra y a Igor, pero solamente a manera de introducción, hay mucho que construir sobre esto todavía, y sin duda que el futuro inmediato es que necesitamos urgente instalar prácticas, principios, metodologías de gobernanza abierta urgente en las instituciones del Estado para que estas puedan ser compartidas también por la sociedad civil. La sociedad civil tiene mucho que decir en esto. Hoy día el gobierno del pueblo para el pueblo aún está esperando, y esa respuesta es, sin duda, la gobernanza abierta. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Peter, por tu intervención. Ahora le agradecería, comenzamos a hablar le toca a Alejandra Nasser. Ella va a dar un esquema de cómo se está desarrollando el rol del gobierno abierto en la gestión pública en el marco de la desconfianza ciudadana. Así que dejo a Alejandra. Ella, como les comentaba, es oficial a cargo del área de gestión pública y gobierno abierto de la CEPAL de las Naciones Unidas, y es ingeniero, entonces tiene la doble mirada desde el punto de vista del gobierno abierto y de la ingeniería, y cómo esto se ha desarrollado a nivel, digamos, de la alianza y a nivel de los diferentes países que conforman este, digamos, nuevo paradigma de gobierno abierto. Así que dejo con ustedes a Alejandra en el tema, Alejandra, para que tú puedas compartir la pantalla. Ok, muchas gracias, Carolina. Antes de compartir la pantalla, quiero agradecer profundamente a la Universidad de Santiago de Chile, en particular a la Facultad de Ingeniería de la universidad, por permitir mostrar estos espacios, ¿no es cierto?, generar espacios de debate, reflexión, quizás más reflexión que debate, quizás después algunas preguntas van a permitir generar, ¿no es cierto?, un intercambio de ideas. Pero me parece que estos espacios son tremendamente importantes, no solo porque el gobierno abierto en sí es un nuevo paradigma de la gestión pública que está penetrando fuertemente en los países de América Latina y del mundo, sino porque estamos en un minuto muy especial que tiene que ver con esta pandemia que nos tiene a todos confinados en una situación inédita, y que por lo tanto hemos tenido que recurrir a este tipo de instancias, ¿no es cierto?, a través de la videoconferencia, y es un descubrimiento real que nos está permitiendo poder generar instancias donde todos podemos participar. Muchas gracias, Carolina. Veo también a Pedro Palominos, agradezco a Pedro que está colaborando, y le voy a después a pedir, hola Pedro, voy a pedirte tu icono ese con la mascarita porque lo encontré genial, a ver si es que me lo prestas para después en futuras videoconferencias poner el icono. Por ahí veía a Bárbara Acuña también, de vinculación del medio. Muchas gracias a la universidad, de veras creo que esto es muy importante, y por supuesto también al liderazgo que ha tomado Carolina con la Red Académica de Gobierno Abierto. Por cierto, por ser mujer, por estar muy empoderada con el tema y estar liderando hoy en la mesa, que es el Foro Multiactor de Chile, en la mesa de Gobierno Abierto de Chile, la Red Académica, en la cual, por cierto, la CEPAL es un organismo observador y colaborador dentro de este proceso de gobierno abierto en Chile. A ver, voy a compartir mi pantalla. Me parece que se me corrieron las slides. Van a ver que es muy parecido el fondo a la presentación de Peter. Y por cierto, Peter me dice maestra, pero como siempre sucede, los discípulos superan a los maestros, y por lo tanto Peter ha dado un excelente preámbulo y resumen
de qué es lo que es el gobierno abierto, qué es lo que implica, cuáles son los principios, y me parece que eso me ayudó mucho a poder avanzar en mi presentación, que en algunas láminas las voy a avanzar más rápido porque para no repetir, ¿no es cierto?, lo que Peter muy bien ya ha explicado. Bueno, nosotros desde la CEPAL, yo estoy a cargo de un área que se llama Área de Gestión Pública y Gobierno Abierto. Y fíjense que para demostrarles lo importante que ha sido el gobierno abierto desde ya hace casi una década, es que el área que yo dirijo antes se llamaba solamente Área de Gestión Pública. Y con los años, este nuevo paradigma, esta nueva forma de gobernar, un modelo de gobernanza abierta y participativa que estamos tratando de impulsar en los países de América Latina, entonces ha generado que el área que yo dirijo se llame hoy Área de Gestión Pública y Gobierno Abierto. Y eso tiene que ver con los cambios que han ocurrido durante al menos los últimos 20, 30 y 40 años en la gestión pública en América Latina. Antes una gestión pública basada en insumos, en productos, ¿no es cierto?, donde todavía no había una gestión por resultados, donde se midieran los resultados y se midieran, ¿no es cierto?, la acción pública en base a indicadores de desempeño, en base a sistemas de evaluación y monitoreo. En la gestión pública desde los años 80 se comenzó a trabajar de una forma distinta, y por lo tanto ya se comenzaron a incorporar elementos de gestión por resultados que sin lugar a dudas ayudaron a generar una gestión pública más efectiva, más eficaz, de mayor calidad, y nosotros hemos ido visualizando y generando panoramas, ¿no es cierto?, de cómo ha evolucionado la gestión pública en el Caribe, y con muy buenos ojos hemos ido viendo cómo las distintas organizaciones públicas han ido incorporando estos elementos de gestión pública por resultados, pero además cómo han ido incorporando las tecnologías de la información, que sin lugar a dudas han venido a cambiar el mundo. Desde los años 60, ¿no es cierto?, en que la microelectrónica comenzó a evolucionar, comenzó a generarse toda una revolución de las redes. En los años 60 lo que era la Internet era muy privativa de las universidades y centros de investigación. Y posteriormente, ¿no es cierto?, con la creación de la World Wide Web, comenzamos a tener esta red de redes. Tim Berners-Lee hizo comunicar por primera vez un cliente con un servidor, y entonces comenzamos a trabajar lo que hoy llamamos la Internet. Y eso ha sido un cambio realmente impresionante, no solo para la gestión pública, sino para todos los procesos productivos, ¿no es cierto?, y económicos del mundo. Sin embargo, y a pesar de toda esta evolución, ¿no es cierto?, y todas estas mejoras de la gestión pública en términos de generar programas, proyectos, políticas públicas que vayan en la vía de la eficiencia, la eficacia, la calidad, la rapidez, con las tecnologías de información, con la generación de sistemas de evaluación de desempeño, y con una serie de otros elementos, aún así la crisis de la confianza ha ido en aumento. En los últimos estudios, tanto de Latino Barómetro como de Transparencia Internacional y como varias otras instituciones que han ido midiendo, ¿no es cierto?, la percepción de la corrupción, la decepción de la ciudadanía respecto al actuar público, a sus servidores públicos, nos dicen que en general la ciudadanía no supera el 25, el 25% de confianza en las instituciones públicas, en los representantes electos, en los gobiernos locales, en fin. Hay una profunda desconfianza. Y en las últimas encuestas dicen que la corrupción está en aumento. Y por supuesto que esa percepción no es solo de los últimos años. Aquí podemos ver en estas láminas, y yo puse solamente del año 2010 a la fecha, digamos, al 2019, que fue la última medición. Ahora ya debe estar ya del 2020, quizás ya salió. Pero lamentablemente, y tengo otra lámina que es del 2004 a la fecha, en que los índices de percepción de la corrupción han ido en aumento.
la verdad es que las personas sienten que definitivamente hay un alto grado de corrupción y nuestro continente, que no es el más pobre, ¿ya? Pero sí es el continente más desigual del mundo. Y me parece que la corrupción hace bastante para aquello. Incluso el Foro Económico Mundial ha dicho y lo ha refrendado nuestro secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el Día de la Lucha contra la Corrupción, en el año 2018, de que la corrupción le cuesta al mundo 2,6 billones de dólares al año, lo que equivale a un 5% del PIB mundial. O sea, realmente estamos frente a una pandemia, ¿no es cierto? Quizá la primera pandemia y hoy estamos con una segunda que es el COVID. Rebecca Grisman, el secretario general de Iberoamericana, dice la crisis de confianza en las instituciones realmente está muy erosionada. Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, dice que nadie cree ya en los presidentes, ni en los partidos, ni en los parlamentos, ni en la banca, ni en las multinacionales, ni en nada. Y todos los días damos material para confirmar sus peores temores con continuas portadas sobre corrupción. Pero peor aún, el peligro último de esta pérdida de la fe es la pérdida de la fe en la democracia y se traduce en principalmente una desmotivación especialmente de la juventud en participar en asuntos democráticos. Entonces, definitivamente, las reformas del Estado y todos los procesos de la gestión, de modernización de la gestión pública requieren incorporar elementos que vayan en la vía de ser más transparentes, de ser más participativos y más colaborativos. Y ahí es donde precisamente los 3 principios de un gobierno abierto son elementos clave para prevenir la corrupción y devolver la desconfianza. Más allá, ¿no es cierto?, de las leyes de transparencia, que si bien son un gran paso, la ley de transparencia, acceso a la información pública, ¿no es cierto?, que obligan hay sujetos obligados, que son las instituciones públicas y otras más, que obligan a publicar información y a entregar información. Más allá de estas leyes de transparencia, la verdad es que necesitamos nuevas acciones que permitan devolver la confianza a la ciudadanía. Cuando la ciudadanía tiene información en la mano, información transparente, completa, fidedigna, de calidad, entonces la ciudadanía participa porque le da confianza. Y entonces permite la participación de la ciudadanía, una participación que va más allá de la consulta, una participación que es vinculante, que ojalá vaya al nivel de la cogestión. Y entonces ahí pasamos a la etapa más madura del gobierno abierto, que es la colaboración, que significa trabajar conjuntamente, ciudadanía, gobierno, academia, privados, todos en la resolución de problemas públicos. Por lo tanto, la transparencia tiene que ver con el saber, ¿no es cierto?, con entregar información y el saber. La participación tiene que ver con el tomar parte de procesos, ¿no es cierto?, desde el diseño de las políticas públicas hasta la implementación y la evaluación. Y la colaboración tiene que ver con el contribuir, que es más bien hacer las cosas conjuntamente. Pero las estrategias de apertura tienen procesos internos, ¿no es cierto?, que tiene que ver una con abrir los procesos del Estado. Y para eso, en la apertura de los procesos del Estado, hay un elemento que pocas veces se toma en cuenta. Nosotros en nuestros cursos de formación en toda América Latina dedicamos una buena parte de los cursos en este tema que tiene que ver con la gestión del cambio. El cambio cultural en los servidores públicos y en la ciudadanía es tremendamente importante. El cambio cultural en términos de que los servidores públicos tienen que ver al ciudadano como un colaborador. Y la ciudadanía tiene que ver al servidor público, ¿no es cierto?, como de alguna manera yo puedo aportarle a él con mi acervo de conocimiento. Por lo tanto, y la ciudadanía también tiene que empoderarse y sentir que lo que hace el servicio público lo hace con los dineros de todos nosotros, porque todos pagamos impuestos, y por lo tanto ese empoderamiento es importante para generar cambio. Y por otro lado tenemos la apertura de los datos públicos. La apertura de los datos públicos, la voy a tratar un poquito más adelante, espero que me dé el tiempo, pero la apertura de los datos públicos ha sido tremendamente importante, especialmente hoy en tiempos de COVID, porque efectivamente ha permitido que las distintas fundaciones, los distintos centros de investigación, las academias,
puedan tomar los datos y generar algoritmos y generar procesos de inteligencia artificial que permitan de alguna manera ir explorando cómo, ¿no es cierto?, el proceso de la pandemia viene o cómo va a evolucionar. Por lo tanto, la apertura de datos no solo para la crítica y el escrutinio público, sino también para generar de alguna manera programas y sistemas que nos sirvan, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones. La Alianza para el Gobierno Abierto ha sido tremendamente importante para el impulso de todo el mundo, para el impulso de este paradigma del gobierno abierto. La Alianza para el Gobierno Abierto se creó en el seno de las Naciones Unidas, en nuestra 66ª Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2008, en el año 2011, perdón, con 8 países fundadores, de los cuales 2 eran de América Latina, que eran Brasil y México. Hoy la Alianza para el Gobierno Abierto está compuesta por 79 miembros en el mundo, y de los cuales 17 corresponden a América Latina y el Caribe. Ahí están los países que son hoy parte de miembros de la Alianza. Chile fue uno de los primeros países que entró a la Alianza para el Gobierno Abierto, y entrar a la Alianza para el Gobierno Abierto significa que el gobierno se compromete a comenzar a impulsar, ¿no es cierto?, los principios y ejes de la apertura. Cada país tiene un foro multiactor. En Chile tenemos el mecanismo de diálogo, bueno, en realidad se llama hoy Mesa de Gobierno Abierto de Chile, en la cual la red académica es miembro, la cual lleva Carolina, y nosotros somos parte con el PNUD, somos observadores, organismos observadores. Cada país tiene una mesa o un foro multiactor donde además está la sociedad civil. En la Mesa de Gobierno Abierto de Chile también hay un representante de la sociedad civil, Jaime Ibarra, que él tiene detrás, ¿no es cierto?, toda la red de sociedad civil de gobierno abierto. Entonces, ¿qué significa el gobierno abierto en el marco de la alianza? De que se sientan a conversar ciudadanía, academia, con gobierno. Eso es tremendamente importante porque todas las decisiones y todos los planes de acción que tienen, por cierto, actividades que se deben desarrollar en un plazo de 2 años, son los planes nacionales de acción de gobierno abierto, son co-creados con la ciudadanía, y eso le da una legitimidad mayor que traspasa las administraciones. Nos ha tocado ver en varios países de América Latina que cambia el gobierno, pero el Plan Nacional de Gobierno Abierto no cambia, a diferencia muchas veces de los planes nacionales de desarrollo o las agendas de gobierno que van con el gobierno de turno. El Plan Nacional de Gobierno Abierto es un plan co-creado con la ciudadanía, con la academia, con todos los actores que quieran participar. Por lo tanto, eso le da legitimidad y le da sostenibilidad en el tiempo. Nosotros tenemos un observatorio que lo pueden visitar aquellos que quieran, donde tenemos todos los países, con todos los instrumentos legales que sustentan el gobierno abierto, las leyes de participación ciudadana, las leyes de transparencia y acceso a la información, otras leyes coadyuvantes como la ley del lobby en Chile. Tenemos todos los planes de acción colgados en este Observatorio Regional de la Planificación. Lo pueden googlear, Observatorio Regional de la Planificación de CEPAL. Si van a la pestaña de Gobierno Abierto van a encontrar un montón de información como esta, por ejemplo, que nos muestra las tendencias de los planes de acción de los países que han construido hasta la fecha 3 planes. Hay países que van en su primer plan, como el caso de Ecuador, porque ingresó a la alianza hace muy poquito, y hay países que ya van en el 4.º plan y próximos a empezar a iniciar la cooperación del 5.º, como es el caso de Chile. Este es un estudio que hicimos con los países que llevaban 3 planes de acción, y en este gráfico lo que demuestra es que la mayoría de los compromisos han ido en la línea del eje del acceso a la información pública. Y eso nos dice que efectivamente es uno de los temas que ha sido más relevado, más impulsado en estos planes de acción, pero en los últimos planes, en los 4.º especialmente, los compromisos que tienen que ver con participación ciudadana y colaboración entre actores han ido absolutamente en evolución, en franco aumento. Bueno, portales como los de compras públicas, portales como los de los SNIP, los Sistemas Nacionales de Inversión Pública, donde uno puede ver cuáles son los proyectos de inversión pública, dónde se ubican, quién los licitó, cuánto costaron, en qué estado están, son precisamente muchos de el resultado, ¿no es cierto?, de transparentar a la ciudadanía en qué se está gastando el gasto fiscal. Y por lo tanto, este levantamiento de portales de contrataciones públicas, ¿no es cierto?, hoy en día, las compras públicas, sabemos que en un estado de emergencia, de excepción, hay compras directas.
se saltan todo el proceso que es más lento de la administración pública, y eso genera desconfianza. Por lo tanto, levantar la información, ¿no es cierto?, de manera accesible, muchas veces con visualizaciones, con un lenguaje claro, un lenguaje ciudadano, es muy importante. Los datos abiertos, la verdad es que también han sido, desde que comenzó la alianza, desde que comenzaron los planes de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, han sido un impulso importante en todos los países de América Latina. Hoy tenemos 19 países que tienen portales nacionales de datos en formatos abiertos y reutilizables, donde podemos ver en la lámina siguiente que al año 2020 tenemos más de 40.000 cuerpos de datos publicados en más de 2.600 organismos públicos que han publicado datos en formatos abiertos en los distintos portales nacionales. Entonces vemos que efectivamente hay un impulso grande, pero hay tremendos desafíos. Nosotros hicimos un estudio grande sobre cómo todos los países que tienen portales nacionales de datos, cuántos datasets, de qué tipo son, cuál es la tendencia, cuán utilizados han sido, cuán bajados y vistos han sido, y ahí nos dejan desafíos como es, primero, que los portales de datos abiertos no han reflejado las necesidades de los datos. O sea, en general se levantan datos que no son precisamente los que la ciudadanía requiere, necesita o sencillamente son útiles. Hay que mejorar las plataformas de los datos, efectivamente, para levantar datos abiertos hay que tener un sistema de interoperabilidad de sistemas del gobierno más o menos importante, los datos hay que limpiarlos, anonimizarlos, hay todo un proceso que además requiere capacitación de equipos, y eso muchas veces es más difícil, nosotros, por eso no se implementa en los organismos públicos y no se releva la publicación de datos en formatos abiertos. Y por otro lado se requiere más comunicación y difusión de las políticas de datos abiertos, o sea, la gente no sabe que existen, en general son siempre los mismos los que van a buscar estos datos, por lo tanto falta más difusión. El rol de la sociedad civil es tremendamente importante. Hoy en día ha sido una sociedad civil activa, especialmente en temas de COVID, en tiempos de pandemia, me parece que están cumpliendo un tremendo rol, y aquí los datos y el transparentar los datos, ¿no es cierto?, el entregar los datos es muy importante para que no suceda este tipo de situaciones como la que ven acá, el quiebre de la mesa, ¿no es cierto?, del Instituto Milenio y Fundamento de los Datos, que en varios momentos ha dicho que hay poca transparencia. El Observatorio del Gasto Fiscal siempre está preocupado de entregar datos y mostrar cómo se están gastando los dineros de las arcas fiscales, y en tiempos de COVID visítenlo porque la verdad vale la pena. Ahí ponen los tratos directos con el sector salud, en el sector salud, actualizaciones diarias en las compras. Ellos hacen una tremenda labor, yo creo que son muy serios para trabajar y visualizan en lenguaje claro. Ciudadanía inteligente hace lo suyo, ¿no es cierto? Todo esto en tiempos de COVID, pero sin los datos entregados por las instituciones públicas, que son las que los producen y o recolectan, todo este trabajo que hace la sociedad civil no es posible. Por lo tanto, el llamado es efectivamente a que los países, como el caso de Colombia y México, entreguen información en formatos utilizables y leíbles por la máquina, no en PDF ni en Picture, sino que datos realmente en formatos abiertos para que puedan ser utilizados. Con esto termino. Los desafíos, tenemos que afianzar el posicionamiento del derecho a la información pública. Es importante que las personas, la ciudadanía, la academia sepa que necesitan esa información y que la pueden obtener porque es su derecho. Las instituciones tienen que satisfacer las demandas de información que surgen de esta ciudadanía y no entregar información que es la que les es fácil publicar y que por lo tanto con eso cumplen. No, me parece que tiene que ser más proactivo, avanzar a una política de transparencia más proactiva, y la interoperabilidad entre las instituciones es muy importante porque cuando las instituciones no conversan, que es lo usual, probablemente toda esta liberación de datos y acceso a la información no es posible. Lo que quiero mostrarles a aquellos que están conectados, especialmente debemos tener varios alumnos de la universidad, que la CEPAL tiene muchos recursos que ofrecerles. Tenemos una biblioguía sobre gobierno abierto y gobierno digital, donde pueden encontrar cursos de capacitación, documentos. Tenemos un montón de información, definiciones, que no solo de la CEPAL, sino en general de América Latina y del mundo. El Observatorio de la Planificación, ya se los mostré, pueden entrar y ahí van a encontrar igual bastante información sobre estos temas.
Tenemos las publicaciones de libre bajada, ustedes pueden entrar al CEPAL, a publicaciones, y van a poder obtener los documentos gratuitamente para bajar, y hay bastante información sobre el gobierno abierto y gobierno electrónico y digital. Invitarlos a postular a nuestros cursos de formación, tenemos becas para alumnos, por lo tanto, nosotros trabajamos muy en lo práctico, usamos hasta el Lego Serious Play como metodología de gestión del cambio, usamos mucho taller, Peter lo sabe, Peter es profesor de nuestros cursos, y por lo tanto los invito a unirse a esta casa de la CEPAL de las Naciones Unidas que está disponible para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. En realidad una excelente presentación que nos dio la visión de qué es lo que es efectivamente el gobierno abierto y cómo se relaciona con los datos y la importancia que en estos momentos cobra el hecho de tener datos actualizados, transparentes, donde tanto la academia, la sociedad civil y todo ciudadano puede tomar esos datos y analizarlos y poder aportar sobre los datos propuestas claras y precisas para mejorar el país, para mejorar la sostenibilidad del planeta, que eso es fundamental. Yo creo que he tenido, si bien hay mucho que hacer, pero creo que vamos en el buen camino en la medida que los ciudadanos estén conscientes de lo que significa gobierno abierto, que aprendan los conceptos básicos y que se informen. Es fundamental porque como Peter señalaba también, el gobierno abierto se construye en base a todos. En la medida que todos estamos informados, que conocemos, podemos dar nuestra opinión. Y ese aspecto yo creo que también es fundamental, que todo ciudadano tiene el deber de informarse, estar al día, conocer lo que se requiere, porque si tenemos ese deber, tenemos más claridad de nuestros derechos. Entonces, creo que es fundamental eso. Bueno, ahora yo los dejo con el Igor Morales. Él va a tratar el tema de la importancia de la trazabilidad de los procesos de abastecimiento. Igor es director del Centro de Innovación para la Contratación y el Abastecimiento Estatal. Pertenece a la Red Latinoamericana de Abastecimiento y Fundación Multitudes, y actualmente es el presidente del Consejo de Sociedad Civil de la Dirección y Contratación Pública. Entonces, Igor, te agradecería por favor que compartas tu pantalla. Yo voy a salir de acá y para que puedas compartir pantalla, por favor. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, bueno, buenos días todavía. Carolina, punto uno, te quiero agradecer muy sinceramente esta posibilidad de tener este espacio de conversación y de difusión de las políticas de gobierno abierto. Efectivamente, nosotros estamos trabajando fehacientemente por tratar de generar los espacios para que el gobierno abierto sea una metodología importante dentro de las diferentes áreas y de diferentes temas relacionados. Yo creo que aquí han habido como dos precursores importantes dentro de esta generación del ecosistema, y ahí está la paridad. Una es Alejandra Nacer, que es panelista en este espacio, y además también Álvaro Ramírez de Luja, que también ha sido un gran exponente a nivel latinoamericano y quizá iberoamericano en términos de gobierno abierto. Agradecer a la Universidad de Santiago de Chile, una universidad estatal de Consejo de Rectores, que posibilita este espacio de absorción de interés con el tema de gobierno abierto. Recuerdo que en el año 2018 en el BIME hicimos un seminario relacionado con contratación pública y gobierno abierto. Así que tengo mucha estimación a la Universidad de Santiago de Chile, y contarles un poco de la presentación de hoy día, que es más o menos llevar a la práctica un poco de lo que es gobierno abierto, ¿ya? Y un tema tan importante como el tema de la trazabilidad de los procesos estatales relacionados con el abastecimiento. Ahora voy a ver el tema de compartir la pantalla para exponerle alguna idea.
Ahí Igor se está viendo muy bien. Solamente colocar en modo completa tu pantalla abajo. Ahí, se ve muy bien. Bueno, la primera lámina es una presentación general de lo que es todo el tema del ecosistema del gobierno abierto, para que lo tengan. Y me voy a la segunda lámina, que es el abastecimiento. Y el abastecimiento responde a algunas dudas que los que tratamos esta materia, saber cuál es el proceso de qué necesito, identificar la necesidad técnicamente, si tengo los recursos correspondientes, si el nivel de criticidad que se genera. Después posiblemente el tema de cómo lo consigo, cómo consigo ese bien servicio, que en el caso que se ha dado mucho hoy día en el tema de la gran pandemia que tenemos, son los elementos de protección personal. Hoy día hay crisis o quiebres de stock en el elemento de protección personal, especialmente mascarillas, los temas relacionados con todos los temas clínicos, etcétera, que se ha dado en la prensa o en las diferentes áreas. Y ahí están los mecanismos de contratación, que en el caso de Chile tiene el sistema de compras públicas, y también el tiempo de contratación como elementos sustanciales de cómo consigo. Posteriormente, cómo recibo. Y eso es sumamente importante y relevante en el tema del abastecimiento, porque está el tema de cuáles son los tiempos en los cuales debo recibir, que en este caso de la pandemia han sido urgentes, cómo distribuir eso, y eso, por ejemplo, si podemos conversar el tema de la distribución de alimentos, que hoy día es un tema importante y relevante dentro del proceso del abastecimiento, y cómo se recepciona. Y ahí me pongo un punto y un poco para introducir posteriormente el tema de trazabilidad, el tema de la recepción de los bienes y servicios que se adquieren. Y la recepción es un hito sumamente importante, porque posteriormente eso genera la gestión documental del punto que viene posteriormente, que es el tema de cómo pago. Sin tener una recepción conforme de los bienes y servicios que compra el Estado, no se puede generar un proceso contable y financiero para poder cancelar los productos. Por lo tanto, eventualmente se podrían atrasar los pagos correspondientes. Entonces, es sumamente importante el hito de cómo recepcionar a través de un documento, a través de mecanismos electrónicos, y ahí está el gobierno abierto que puede generar apertura en términos de poder transitar hacia formularios electrónicos que simplifiquen este proceso. Hoy día la mayoría de la recepción se hace a través de formato de papel, pero ahí les voy a contar en qué estamos en este tema. Y posteriormente el tema de cómo pago, y ahí lo decía, documentos que se necesitan para este tema. Hoy día fíjense que algunos servicios públicos están transitando para el tema de la transformación digital, y hoy día empezaron 8 servicios públicos a transitar en el tema de dejar el papel de lado y recepcionar y transmitir esos documentos a través de mecanismos electrónicos. Eso es un avance importante. Pensemos que la cantidad de papel que se gasta hoy día en el Estado es cuantiosa en términos de gasto de papel y en términos de impresión. El solo, por ejemplo, el tema de las comisarías virtuales. Hoy día, si bien tenemos esta aplicación, poder sacando, normalmente tenemos que hacer algunas acciones muy limitadas hoy día por proceso de pandemia, también se tiene que imprimir. Por lo tanto, el gasto de papel ahí incide, y no incide en el Estado, sino que va directamente al ciudadano. El ciudadano tiene que comprar la impresora, tiene que comprar el papel, tiene que comprar el insumo necesario para generar este documento y andarlo trayendo, tratando que pueda entregarse a la policía. Posteriormente el tema de cómo se cancela, y ahí podemos hablar latamente de cómo cancelar los pagos. El proceso de la ley de pagos que se gestó hace poco tiempo atrás, el año pasado, si no me recuerdo, señalaba que los servicios de gobierno central tenían que cancelar en 30 días. Efectivamente, los servicios de gobierno central están cancelando en 30 días, la gran mayoría, pero no obstante igual queda servicios como las corporaciones municipales, la municipalidad, y bueno, en tiempo de pandemia también los hospitales, que hay algunos hospitales que cancelan en 30 días, como hay otros hospitales que no cancelan, y ese también es un monto importante dentro del abastecimiento. Y quizás lo más importante, un tema importante del cierre del circuito de abastecimiento, es el tema de efectivamente si mi producto o mi servicio satisfajo
efectivamente lo que yo necesitaba. Pero no solamente en el tema interno del servicio público, sino si efectivamente la prestación del ciudadano fue satisfecha o no satisfecha, porque al final el abastecimiento es un soporte de la demanda ciudadana. Y aquí engarzo en el tema de la trazabilidad. La trazabilidad es del dato. Y ahí, si bien no hicimos las presentaciones junto con los otros panelistas, tanto Peter como Alejandra han hablado de la importancia del dato. Y en este sentido, esta lámina refleja lo que es, en síntesis, la trazabilidad del proceso de abastecimiento. Entonces, algunas veces, o muchas veces, es lento. Y el ciudadano ve que es lento. Es solo reflejo de sacar una pensión. Hoy día los tiempos se han minimizado a 30 días, pero antiguamente los tiempos eran latamente, sobrepasaban muchos meses. Los temas, quizás Peter sepa, temas judiciales, también se ha avanzado con el tema de la incorporación de tecnología, pero igual siguen siendo lentos. Posteriormente está el control, seguimiento y la evaluación del proceso. Después, ¿cómo consigo estos elementos? ¿Cómo consigo esta trazabilidad? Ahí está, ingreso a los documentos, hago mucha minería de datos. Los que trabajamos con datos, hacemos diariamente minería de datos y encontrar un dato no es fácil. Entrevistas con los stakeholders, como dijo Peter, Alejandra. Posteriormente, ¿cómo los vinculo? Y ahí está el tema datos abiertos. Los datos abiertos, tal como lo señaló Peter en su presentación, es traspasar los datos públicos que están en documentos TIFF, que están en documentos estructurales, que están en imágenes, y eso transmutarlo a archivos abiertos. Hay estándares internacionales que lo dicen, ¿ya? Datos abiertos es estructurar en archivos CSV, que es lo más pro, más aperturable en manejo de datos. Lo otro es la reutilización de los datos y lo otro es generar en sí, innovar, generar elementos que la ciudadanía pueda transmutar hacia un entendimiento más próximo, lenguaje claro, etc. ¿Para qué? Para generar estudios. Existen teoría y en realidad. Y ahí hay crítica, ¿ya? Entonces, en la teoría existen los recursos, hay planificación, existe un recurso humano con competencia de habilidades, se cumplen los tiempos, hay vinculación, sistematización, etcétera. Todos los actores apoyan el proceso, hay una trazabilidad de información, de datos, generando reportabilidad, muy importante. Pero en la realidad, lamentablemente, faltan recursos, y cuando yo quiero comprar una aplicación que me permita generar datos, yo tengo que pedirle el recurso al presupuesto que viene, porque no tengo recursos, o tengo que hacerlo despacio, y es dificultoso generar continuidad operacional en términos de la mantención de esos software. Si bien se han construido algunos software en algunas oportunidades, no se han dejado de estar producto de que no se han dado los recursos para la continuidad. O quizá el proyecto de inversión no haya satisfecho la realidad necesaria en ese momento. La planificación se hace, efectivamente, la ley de compras lo dice. La ley de compras señala un capítulo que está relacionado con planificación de compra y obliga a los servicios públicos a hacer su planificación. Pero genera atrasos que no permiten cumplir las metas establecidas en algunos casos. Entonces, eso es un tema para seguir conversando. Lo otro es la formación. Y lo digo con un tema en términos de formación estructurada. Hoy día hay mucho curso de capacitación, con talleres, con algunos cursos de más alta instancia, de latencia, etcétera, pero formación propiamente tal en el tema de gobierno abierto, en el tema de abastecimiento, hay muy poca. Algunos casos, me voy al caso de lo que está haciendo Álvaro Ramírez en tema de gobierno abierto acá en Chile,
CEPAL también realiza cursos relacionados, también PITE, etc. Entonces, la UAE, ¿ya? Pero no obstante, se requiere una carrera a nivel técnico, a nivel profesional, a nivel pero que forme y genere habilidad para el ecosistema de la contratación pública y de gobierno abierto. Lo otro, la desconexión de los actores. Y eso lo dijo un poco la Alejandra. El proceso propiamente tal pierde sentido de urgencia cuando hay desconexión de actores, quizás un poco voluntades. Algunas veces se genera en administración pública que uno tiene que andar corriendo con el papelito para... Pero hay otros actores que no generan esa posibilidad de esa voluntad. El apoyo también en el abastecimiento, si bien se quiere perseverar en generar un abastecimiento más rápido y urgente por las necesidades de los ciudadanos, etcétera, algunas veces falta, tal como decía, la voluntad. Lo otro, fuente de información no estructurada, en donde realizar mucho minería de datos, construir base de datos, pero no construir base de datos con un Access, con un Fox, Excel. Hoy día hay informes que se generan de responsabilidad para organismos que generan la prevención de riesgos, que generan el control ciudadano, que generan el control focal de la fiscalización, que hay funcionarios que tienen que generar una base de datos de 40.000 datos, etcétera, casi buscando el dato uno a uno. Lo que genera esa pérdida de tiempo y el costo alternativo de funcionario está haciendo otra labor que es más importante, quizás debería generar, posibilitar esta trazabilidad, que si bien lo hay en algunos servicios públicos, pero falta. Y aquí, fuente de avances, y lo coloco en chiquitito, muy chiquitito. Efectivamente, como decía, hay datos, hay plataformas, datos.gov, ¿ya? Y aquí está el ciclo de vida de los datos abiertos, y está relacionado con el tema de los datos abiertos. Chile Compra tiene un portal de datos que hoy día es muy potente, ya se ha hecho relevante en el tema de la generación y extracción de minería de datos. Uno podría perfectamente buscar datos en términos de la situación actual de pandemia, de los temas relacionados con alimentación, de los temas relacionados con previsión, de los temas relacionados con minería, los temas relacionados con transporte, etc. Lo podría buscar en un portal que se llama Datos Abiertos de Chile Compra. Y eso requiere, tal como lo dice, se ha hecho un apoyo importante en términos de lo que es ese portal, pero eso requiere continuidad, requiere desarrollo, requiere mantención. Y para eso es importante que en el presupuesto del próximo año, en el entendido que sí que estamos con pandemia, pero no obstante es sumamente importante que haya continuidad en términos de los recursos que se le doten a esta dirección de compras públicas a fin de poder mantener ese portal de datos abierto. Otro importante aplicación que se ha generado en el último tiempo y lo ha hecho la edición del presupuesto, muy valorable, es presupuesto abierto. Hoy día un ciudadano común puede ingresar a presupuesto abierto y puede saber hasta cuándo salió el pago correspondiente de una transacción. Y ahí está el tema de transformación. Tenemos datos abiertos desencadenados, diversos en la nube. Se hace esta innovación a través de los mecanismos de gobierno abierto. Bueno, incluso Chile Compra tiene un compromiso en donde ha avanzado en forma importante en la gestión de ese compromiso, lleva más del 90%. También existen compromisos de la Defensoría Penal Pública, a través de que yo sé que Vidre ha ayudado, que también lleva un avance importante en el plan de acción que ya señaló Alejandra en su momento. Y posteriormente está esta transformación donde uno
entrega a la ciudadanía los datos y los ciudadanos o las instituciones o organizaciones civiles empiezan a transformar datos a través de API, a través de mecanismos de aplicación web, etc. Y de ahí parte la captura de los datos. ¿Qué hacemos con los datos? ¿Qué hace la sociedad civil? Y yo que hoy día soy sociedad civil, ¿qué hago con los datos? Nada, pues, hacemos sistemas, como lo hace el Observatorio Fiscal, para analizar los datos de la pandemia. O Fundación Multitude. Fundación Multitude, hace un mes atrás, sacamos un documento sobre acceso de los municipios, de las municipalidades, al tema de COVID. En sí, tener información clara de cómo lo están haciendo las municipalidades, que son el actor que está vinculado directamente con el ciudadano, con respecto a la pandemia. Y nos sacamos datos interesantes. Hay una municipalidad hoy día que tiene top one en términos de acceso a la información, en términos de la información que se le dota a los ciudadanos. La información lo que se hizo fue ingresar a la página web y ver si efectivamente se está entregando información acerca de dónde están los sanatorios, están los temas de salud relacionados, etc. Y se pudo sacar este primer reporte, que vamos a seguir sacando reportes, pero este fue el primero que generó, que espero que genere un intercambio de conversación de cómo ir dando con respecto al tema del municipio, que es un actor sumamente importante, en específico hoy día del tema de pandemia. Lo otro, impuestos internos. Impuestos internos lo que hizo es que le dijo a los contribuyentes en qué habían gastado sus impuestos anuales, que eso es un dato de innovación bastante importante y relevante, especialmente en el tema de gasto. Y por último, y una innovación que tal como les decía que salió hoy día, que es el tema de la simplificación a través del mecanismo de transformación digital, que una ley que salió el año pasado, que la OCDE lo señaló en su reporte, que salió la semana pasada en los seminarios que se hizo, el tema de llevar el papel a la volvemos, Chile Compra, está entregando a sus actores ya no documentación física, ya no está mandando oficios, ya no está mandando cartas, sino que lo va a mandar por mecanismo electrónico. Y eso es un avance sumamente importante. Chile Compra es un servicio que tiene 120 funcionarios, un servicio pequeño, ha demostrado en los últimos años bastante eficiencia en sus procesos. También por la ley 20.500, que es la ley de participación ciudadana, se ha podido vincular con la sociedad civil a través del Consejo de la Sociedad Civil, del cual hoy día soy representante. No vengo como representante, no, porque uno tiene que pedir autorización, ¿no? El presidente tiene que pedir autorización a sus consejeros, a decirles, saben que voy a hacer una presentación relacionada con el gobierno abierto, etc. Y ahí podrán determinar ellos si dan el permiso o no, pero en este caso no vengo como representante del civil, vengo como consejero del civil. Y efectivamente el Chile Compra ha hecho avance con respecto a la materia de concesiones, pero falta, ¿ya? Como todo, existe un sistema de transacciones hoy día en el cual yo puedo ver las publicaciones que se hacen en forma gratuita, yo puedo hacer la transacción en ese portal, hay reglas claras en términos de compradores y proveedores y sociedad civil, y además puedo tener productos, ¿ya? Que antes no existía. Hace 15 años, 16 años, no existía eso, era todo opaco, ¿ya? Y hoy día existe, y hay que potenciarlo. Podrá tener buenas deficiencias, pero no existe, y es positivo, ¿ya? Y por último, ¿qué falta para esta trazabilidad? Tener, punto uno, completitud de datos. ¿Ya? ¿Y qué está relacionado con la completitud de datos? Saber la traza de esa información en forma definida con estándares. Lo otro, y comparto plenamente lo que señala Alejandra, interconexión de los sistemas existentes.
Eso se llama interoperabilidad, ¿ya? Tener la vinculación y la conversación de sistemas entre uno y otro. Sé que gobierno digital, sé que los actores relacionados con el Estado lo han hecho en algunos sistemas, pero falta acceso, que la información sea clara y pertinente. Los ciudadanos no están hoy día para entrar a una plataforma y tratar de encontrar datos. No están los ciudadanos, el ciudadano requiere urgencia, el ciudadano necesita saber que con el solo acceso de su root, tener una pantalla desplegada donde estén sus beneficios, estén sus deberes, estén todos los elementos necesarios para poder saber si efectivamente tengo o no tengo un subsidio. Lenguaje claro, y va engarzado con el punto anterior. Traspasar la información técnica que el Estado realiza a lenguaje que el ciudadano lo comprenda. Interoperabilidad es un concepto técnico, ¿ya? Pero si yo le digo al ciudadano, ¿sabe qué? Va a vincular la información de las prestaciones que genera el Instituto de Previsión Social, las va a vincular y le va a decir, ¿sabe qué? Su pensión se va a llegar en tal tiempo, o va a llegar en tal momento, o sabe que usted tiene toda esta cartera de beneficios, ¿ya? Y para acceder a esos beneficios tiene esta información, el ciudadano lo comprende. Y más allá, la persona, ¿ya? Lo otro, formación ciudadana, ¿ya? Y eso es importante, no solamente una materia de obligación del Estado, probablemente tal, pero también de la sociedad civil. La sociedad civil también puede realizar formación. Y lo digo como formación, insisto, no capacitación propiamente tal, sino que formación con una vinculación en términos de una nivelación de brecha para llegar a un Estado y posteriormente incorporar una malla para que al final el ciudadano se sienta empoderado en términos de conocer un poco más de lo que hace el Estado, y no solamente el Estado, sino también el sector privado, la sociedad civil. El otro tema, colaboración y co-creación, y yo creo que claramente lo ha señalado Peter y Alejandra en esa materia. La co-creación es sumamente importante. Generar lo que se hizo en el cuarto plan de acción de gobierno abierto fue sumamente valioso. Se generó la co-creación necesaria para generar proyectos, 12, bueno, al final fueron 12, si no me acuerdo, 12 compromisos, 12 o 14 compromisos, en el cual se generaron los proyectos de co-creación necesarias para esto. Participación e innovación. Sí. Disculpa, Igor, estamos limitados en el tiempo, así que... Termino 4 palabritas más. Ok, y listo. Participación e Gracias. innovación, registro único de reportabilidad, y lo otro, la necesaria transformación digital. Hoy día tenemos una ley de transformación digital. Es sumamente potente, léanla, véanla. Faltan algunas cosas, pero el Estado, y ahí hay algunos miedos que se generan algunas veces, pero el Estado puede ser coparte para relacionar esta transformación digital. La sociedad civil es sumamente importante. Y desde la sociedad civil, desde la Fundación Multitud, se agradece este espacio para seguir conversando en esta materia. Así que, Carolina, gracias. Bueno, muchas gracias. Exacto. Muchas gracias, Igor, por tan interesante tema que creo que sobre todo las universidades públicas, en las instituciones públicas, nos preocupa mucho porque, como todos sabemos, en la cadena de suministro y de abastecimiento de las instituciones a veces tiene que cumplir ciertos procesos que no puede saltarse, y eso significa que exista demora, aunque nosotros quisiéramos todo que fuera rápido, pero a veces la burocracia y todos los procesos que competen para el control de estos gastos y ejecución tienen sus tiempos. Entonces, quedó muy claro lo que se plantea aquí. Ahora, bueno, le quisiera agradecer a todos los speakers, y me gustaría que Alejandra también pudiera
abrir su cámara y su audio, porque ahora vienen las preguntas. Hemos tenido muy buena recepción por parte del auditorio y hay preguntas muy interesantes que se plantean asociadas a los diferentes temas. Entonces me gustaría tenemos hasta 10 minutos para responder y las que no se pueden responder se les enviará la respuesta vía correo electrónico. Una vez respondida, yo voy a dar las conclusiones finales de esto, porque si bien no, esta es la primera de muchas que vamos a trabajar el tema de gobierno abierto en conjunto con la red académica de gobierno abierto, en conjunto con la sociedad civil, la red de sociedad civil para gobierno abierto. Así que voy a comenzar a la línea Alejandra. Surgió una pregunta muy interesante que dice en relación, los gobiernos locales, ¿hacen planes de gobierno abierto? Ay, qué buena pregunta. Excelente pregunta. No sé quién la habrá hecho, pero como no me dio tiempo de hablar de los gobiernos locales, y por cierto que para mí son... a ver, el gobierno abierto en los espacios subnacionales, territoriales, locales, yo diría que cobran incluso mayor importancia que a nivel nacional. Es la primera puerta donde el ciudadano toca cuando tiene necesidades. A ver, la Alianza para el Gobierno Abierto inició esta impronta desde el año 2011 para hacer planes nacionales de gobierno abierto. Sin embargo, hace unos años atrás comenzó a hacer llamados a los gobiernos locales para que inicien un proceso de co-creación de planes de gobierno abierto, pero con algunos limitantes que no respondieron a las necesidades de la mayoría. Y una de las limitantes era que el municipio tuviera más de 250.000 habitantes. Por lo tanto, fueron pocos los municipios que hoy están, de hecho esa regla la van a modificar. A ver, algunos de esos gobiernos locales fueron La Libertad en Perú, Nariño en Colombia, Sao Paulo en Brasil. ¿Qué pasó en Chile? En Chile hay gobiernos locales que están intentando generar políticas de gobierno abierto, no al alero de la alianza, sino por mutuo propio, por voluntad política, como es el caso en el caso de la región metropolitana de Peñalolén, de Renca. Providencia también hizo en algún minuto un intento importante, pero nosotros en particular trabajamos con Renca y de hecho sistematizamos el proceso de co-creación de un plan local, de municipio. Tanto así que en este minuto ya estamos a punto de lanzar un manual que es para la co-creación de planes locales de gobierno abierto, con todos los pasos, y eso lo hicimos a propósito de las lecciones aprendidas que tuvimos en el proceso con el municipio de Renca. Va a salir pronto, lo vamos a publicar, lo vamos a difundir en la misma bibliografía que les mostré, y va a tener paso a paso cómo levantar, cómo co-crear con la ciudadanía planes locales de gobierno abierto. En regiones también hay algunos municipios de regiones que están intentando generar políticas de gobierno abierto, en Valdivia, en Concepción, incluso en Aysén. Así que me parece que es un tema tremendamente importante y creo que nuestro manual va a ser el primero que sale como para dar recetas, porque en lo local es distinto que en lo nacional. Claramente hay elementos distintos que hay que tomar en cuenta a la hora de levantar un plan local de gobierno abierto, así que sí, están los gobiernos locales en varios países del mundo, pero en particular en Chile tenemos el primer co-creado que fue con Renca y lo sistematizamos y pronto va a salir. Muchas gracias, Alejandra. Aquí también hay otra pregunta, que estoy separando un poco las preguntas porque han llegado muchas. Hay mucho interés por parte digamos, del auditorio en aprender y conocer cómo va el tema. Aquí habla, aquí está. John Molina pregunta para Igor: ¿el sistema de trazabilidad del abastecimiento estatal elimina la burocracia actualmente existente? De no ser cierto, ¿qué acciones reales a corto, mediano y largo plazo deben implementarse? La trazabilidad ayuda. Ya, la trazabilidad ayuda en el abastecimiento estatal a mejorar los procesos. Conocer
conocer esto es un ciclo virtual. ¿Por qué el ciclo virtual? Porque es un ciclo importante. ¿Por qué? Porque yo podría con la trazabilidad saber cómo planifiqué, cómo llevé a la ejecución mi presupuesto anual y cómo al final evalué la política pública, ¿ya? Yo podría tener todos los datos. Para eso se necesita, y vuelvo a mencionar, se necesita vinculación con los sistemas actuales, ¿ya? Con los sistemas de la planificación que están radicados en la Dirección de Presupuestos, con los temas del Sistema de Información Financiera del Estado, que SICFE se llama, con el mercado público. Yo creo que avanzando con esos tres sistemas se podría generar. Ahora, eso requiere recursos, y hoy día estamos en pandemia, y los recursos están asociados a pandemia. Pero no obstante, eso es importante. La interoperabilidad, que es un gran tema, es relevante. Sé que hay avances y se han hecho, y en algunas láminas que lo mencioné, a través de gobierno digital se han hecho algún avance, y mejora bastante los temas. Y en el tema, ¿cuáles son los hitos importantes en esto? Netamente está el tema de la implementación de la ley de transformación digital. Llegar a una voluntad general por parte tanto de todos los actores que se vinculan, de los servicios públicos, de generar una real transformación. Hay un plan que está relacionado con transformación digital de aquí al 2024, con algunos hitos que lo está dirigiendo el secretario general de la presidencia, hay que ver cómo avanzar. A mí me gustaría que en un próximo webinar que tuviéramos en un año más, poder evaluar si efectivamente cómo se ha avanzado en la transformación digital. Y en la generalidad, normalmente lo que se hace es que se trabaja con el gobierno central, y posteriormente están los municipios, los hospitales, etc. Y posteriormente quienes transitan en el tema de lo que decía Alejandra, que son las municipalidades. ¿Ya? Las municipalidades son quienes transitan al final con los ciudadanos de a pie. Entonces, la respuesta es sí, mejora, ¿ya? Mejora mucho. Ok, gracias, gracias Igor. Aquí hay una pregunta de Daniel Flores, se la voy a remitir a Peter. Señala, ¿podemos hablar de elementos de participación o nuevas leyes si la población tiene disconformidad del actual político? Muchas gracias, Carolina, muchas gracias por la pregunta. A ver, cuando hablamos de participación hablamos de un factor eminentemente político. El gobierno abierto es un lenguaje político. Y quiero volver un poco a la idea que señalaba Igor y Alejandra en relación al municipio. El Estado de Chile, y en esta tesis yo la tengo cada vez más convencido de que ello, nace como un Estado abierto, a través de los cabildos, en el municipio, hasta la doctrina borbónica portaliana de 1833, que cierra el gobierno abierto, del cabildo abierto, donde se construye la ciudadanía, y luego establece una serie de normas, instructivos, y una lógica eminentemente monárquica, muy española, muy borbónica. Y eso obviamente que fue matando la participación. Algo nos pasó en el camino, que nacimos abiertos y cada vez nos fuimos cerrando más, al extremo de encerramiento que tuvimos una dictadura. Tuvimos varias dictaduras en la historia de Chile en el siglo XX, una más larga que otra, más resonante que otra, pero evidentemente el extremo del gobierno abierto es la autocracia, es la dictadura. Por lo tanto, la gobernanza abierta implica mayor participación, pero la participación se construye en base a la confianza. No hay participación si no hay transparencia. Por eso que cuando hablamos de los principios de gobierno abierto es un vector. Primero la transparencia antes que todo, luego la participación, y luego nos involucramos en espacios colaborativos. Pero la participación implica esencialmente un proceso de confianza, de un mandato. Si no hay transparencia, si no hay verdad en la gobernanza, va a ser falsa y estrictamente formal. Algo nos pasó en el camino que cada vez nos fuimos cerrando más. Ahora, cuando hablamos de la interoperabilidad,
debemos decir que el ordenamiento jurídico chileno, desde la Constitución hasta el último reglamento, hasta el instructivo presidencial del 2012, nos dice que tenemos que ser un Estado abierto. Pero algo pasa, la falta de voluntad política o la incompetencia de algunos gobernantes, y digo gobernantes, tienen miedo a la participación, a la transparencia y a la colaboración. Porque debo decirles que abrir el Estado no es un proceso automático, es muy difícil. Hay mucho viento en contra, y muchos, y miles, y muchos, no están de acuerdo con la idea de abrir el Estado, porque pierden sus privilegios y pierden el monopolio de la información. Este no es un proceso pacífico, pero sí debe ser un proceso colectivo y de inteligencia colectiva. Gobierno abierto también, a propósito de la interoperabilidad, hay una norma en la Ley Orgánica Constitucional de base del Estado, el artículo 5, inciso segundo, para ser más preciso, dice que los órganos del Estado deben actuar en forma interoperativa, deben actuar coordinadamente con unidad de propósito, unidad de acción. O sea, hay una obligación legal a rango de ley orgánica que la interoperabilidad debe existir. Por lo tanto, organismo que no interopera está incumpliendo la ley. En la Constitución, el artículo 8 habla del principio de transparencia y probidad. Institución que no es transparente está ejerciendo conductas que van contra la Constitución. Participación ciudadana. Hay una ley 20.500 que habla de la participación ciudadana, pero nadie la cumple, con escasísima participación. Por lo tanto, además del gobierno abierto, y digo por lo tanto, el gobierno abierto es menos burocracia. Lo menos es más. En el gobierno cerrado está al revés. Lo más es menos. Cada vez más indicadores, más logaritmos, más procesos, más burocracia. Esa burocracia del Estado, mire, hay un ejemplo muy simple. Cuando trabajamos los procesos de justicia abierta en Costa Rica y ahora en el proceso de universidad abierta también en Costa Rica, nos dimos cuenta que en ese proceso cerca del 47% de las gestiones eran grasa. No tenía ningún sentido, eran procesos burocráticos por falta de conexión con la realidad y con la ciudadanía. Por lo tanto, hablar de gobierno abierto es proceso más simple, más directo, interoperable, lenguaje claro, pero sin hablar claro es lo más fácil que hay, pero alguien se esfuerza en hablar en difícil. Entonces, la experiencia del gobierno abierto es algo volver a revisar nuestra historia. Los pueblos prehispánicos tenían gobernanzas abiertas, qué duda cabe. El cabildo era una gobernanza abierta, qué duda cabe, pero algo nos pasó en el camino. El COVID-19 derrotó todas las estructuras del Estado cerrado. ¿Y cuál fue la demanda de la gente? Queremos transparencia, ministro de Salud. Queremos saber cuántos son los verdaderamente infectados y los verdaderos muertos. Queremos saber cuáles son las presas esenciales. Pero ¿qué pasa? La lógica del Estado cerrado no se entrega esa información abiertamente. Hay que sacarla con tira buzón, cuando esto debería ser natural. Porque los datos abiertos son públicos, como decía Alejandra, porque los financiamos nosotros. Por eso que en el gobierno abierto, a diferencia del Estado cerrado, menos es más, menos burocracia, actuar interoperativamente porque hay normas legales e constitucionales, y más aún, el año 2012 hay un instructivo presidencial que dice que las instituciones del Estado deben actuar con política de gobernanza abierta. ¿Qué servicio el Estado lo ha implementado hoy día? Pequeños. Uno en particular, energía abierta. Hay un ejemplo concreto, en que bajó el costo de energía con un proceso muy interesante. Y hoy día también la Defensoría Penal Pública, el año pasado, que se incorpora al cuarto plan de acción. La Contraloría está avanzando en ese proceso. Chile Compra está avanzando en ese proceso. Codelco, el año antepasado, en el tercer plan de acción. Entonces, tampoco vamos hablando. Pero el punto está aquí, que como dice Hannah Arendt, una gran filósofa, ¿cierto?, dice que cuando tenemos poder, cuando estamos juntos. El gobierno abierto es una invitación a actuar juntos, y eso es participación, volviendo a la pregunta original. Pero para que tengamos participa si no sabe cuáles son las reglas del juego, y nadie colabora si no ha sido invitado a participar y si no tiene toda la información. Una decisión eminentemente política. Y algunos me dicen, ¿cuál es la experiencia que tenemos? Primero tenemos una experiencia histórica. Chile nace en los cabildos, por eso que la política municipal es muy importante. Los municipios van a ser primeros pioneros en la gobernanza, y lo están haciendo ya en Renca. Ayer tuve una reunión en Peñalolén, que también Peñalolén está avanzando en un proceso de gobierno comunal abierto. Pero además de eso, Costa Rica está avanzando también en ese sentido, y soy testigo de aquello.
Costa Rica en 2015 elaboró un acuerdo entre los tres poderes del Estado y habla hoy día ya de Estado abierto. Chile está avanzando gradualmente. La semana pasada en el Congreso Nacional se inauguró el Congreso Virtual. El Poder Judicial ya está avanzando gradualmente, estamos conversando con los magistrados, con los funcionarios del Poder Judicial para hacer una política de justicia abierta, porque la apertura es esencial para la democracia, pero sobre todo para la defensa de verdad de los derechos humanos. Por eso que sin participación, pero verdadera, no tenemos gobernanza abierta. Pero además, esto es un llamado principalmente a todos nosotros los que estamos en esta videoconferencia. El gobierno se cierra cuando dejamos de participar en los asuntos públicos, cuando a nadie le interesa la política, la polis. Aristóteles hablaba de los idiotes y los politicum. Hoy día, los que estamos en el Estado, por supuesto que tenemos que actuar políticamente, porque si algo hizo la autocracia es alejarnos de la polis. Entonces cada uno se preocupa de sus asuntos privados, no importando lo que pasa en la polis. Gobierno abierto es que el ciudadano vuelva a ser un sum politicum. Eso es fundamental, porque no podemos pensar en gobierno abierto si seguimos pensando solamente en nuestro cuarto de metro que tenemos en que nos movemos. No, tenemos que volver, y ojo con esta palabra que quizás sea disruptiva, debemos volver a la política para implementar una política de gobierno abierto. Y en eso la CEPAL ha sido pionera en este tema, y yo valoro mucho el esfuerzo del equipo de Naciones Unidas en esto, porque estaba ahí, ¿cierto?, todos los días machacando, pero aún no ha sido escuchado como debiera en los estados en América Latina. Hay mucho que hacer todavía. Gracias, Peter. Y hay muchas preguntas, el tiempo se nos está acabando. Yo quisiera hacer la última pregunta, porque hay muchos auditores, hoy parezco locutora de radio. Hay muchos auditores, estudiantes, y bienvenidos, y estamos felices porque ellos son los que efectivamente tienen que en un tiempo poder trabajar lo que es gobierno abierto y llegar a acuerdos y generar puentes que se requieren en estos momentos para todos los temas relevantes que en estos momentos están pasando. Quería hacerle la pregunta a Alejandra, ¿cómo los estudiantes lo podemos practicar, por ejemplo, desde los centros de alumnos, organizaciones en las que participemos? Me refiero a dicho de sí, o sea, me imagino porque cómo los estudiantes pueden trabajar o desarrollar el gobierno abierto a nivel de centros de estudiantes u organizaciones. Muchas gracias por la pregunta. Y maravillosa pregunta, porque muchas veces se piensa que esto es de funcionarios públicos, que esto es de municipios, que los organismos internacionales, e incluso que puede ser de las unidades para niveles de investigación. Los alumnos tienen mucho que decir y mucho que hacer, porque ahí está las ideas nuevas, las ideas limpias, la innovación. Entonces, en el caso de los estudiantes pueden acercarse justamente a la red académica, ¿no es cierto? Primero para poder participar y ser una voz cantante en la mesa de gobierno abierto de Chile, y poder pensar en qué tipo de iniciativas, planes, programas podrían levantarse en los planes nacionales de gobierno abierto, que se crean, por cierto, con la ciudadanía, pero también con la academia. Ahora, a un nivel más digo, no al alero de la UGP, de la Alianza para el Gobierno Abierto, los mismos centros de alumnos de las universidades, de todas las carreras, pueden hacer un comité de academia abierta donde puedan levantar, por ejemplo, sistemas de innovación, las mismas tesis de pregrado, ponerlas en un portal. Muchas veces tanta información valiosa soluciona problemas médicos, a problemas científicos que quedan en los, yo le digo, en estos escritorios de fierro que uno en la universidad vio, ¿no es cierto?, donde se archivaban las carpetas. Ahí quedan las tesis, ahí quedan los trabajos de investigación. Entonces, ¿por qué no unirse, ¿no es cierto?, los centros de alumnos para generar un plan de academia abierta que permita acceder a todo el mundo a este tipo de investigación, levantar quizás los informáticos que tienen más habilidades, un portal universitario de datos en formatos abiertos para poder acceder a un montón de información, generar plataformas participativas,
¿Por qué no? Hay hoy en día una cantidad de tipos de plataformas, formatos en código abierto, como la Cónsul y un montón de otras más, donde generen instancias y canales participativos con su universidad para generar, por ejemplo, proyectos de innovación abierta, como el GovLab o los laboratorios que hay de gobierno, pero a nivel de academia. O sea, hay mucho por hacer. Los estudiantes son los que tienen la energía, son los que tienen el conocimiento nuevo. Me parece que ahí hay que apuntar, porque de veras siento que la juventud de pronto uno la deja un poco postergada, y ellos son el motor de todo esto. Así que adelante, alumnos, y mira, esto tiene que ver con participación, con colaboración, pero de distintos ámbitos, y esto no es solamente, a veces se piensa que es algo que solamente se acoge a nivel gubernamental. No, en su academia, en su universidad pueden, y todos los ámbitos de la universidad pueden ser partícipes de alguna idea de innovación abierta, colaborativa con el resto de las facultades, y con los profesores, y con todo el mundo. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, en pos de tiempo, básicamente les agradezco mucho su participación a todos. Un especial saludo a Alejandra, Peter y Igor por, digamos, la disposición a colaborar en este tema. Y yo quería cerrar con un tema, ya la última pregunta. Efectivamente, nosotros en la universidad, en Centro de Smart City Lab de la Facultad de Ingeniería, abre una línea de gobierno abierto. Alejandra y Peter saben que nosotros ya llevamos como 2 años trabajando en esto, y la idea, se están desarrollando apps con los académicos. También el profesor José Borkowski en Geográfica está desarrollando temas, app de georreferenciación. Espero que lo vi por ahí, un saludo a José. En el tema del Centro de Economía de Hidrógeno también se está participando en gobierno abierto a través de los profesores, los cuales están abordando la estrategia nacional para el desarrollo del hidrógeno verde en Chile. Los arquitectos, que en este caso Rodrigo Martí, que pertenece a Smart City Lab, están desarrollando temáticas asociadas a las ciudades inteligentes y cómo se pueden plantear sistemas de ordenamiento territorial, sistemas incluso del ordenamiento del metro, para que la mayoría tenga acceso. Entonces, hay muchas cosas que los académicos y los diferentes centros de investigación están abordando desde el ámbito del gobierno abierto, y que efectivamente no saben qué es gobierno abierto, pero si uno les explica, efectivamente es. Entonces, yo los invito a que sigamos aprendiendo de gobierno abierto, colaborando. Vimos también, Igor, la red de abastecimiento, bueno, yo soy ingeniero, para el tema de los ingenieros es fundamental la cadena de suministros, tanto del sector público como privado, y quería hacer la última reflexión en el sentido que no solamente las instituciones públicas están abordando temas de gobierno abierto. Yo estoy tratando de trabajar ya con el sector privado, donde hay ciertas empresas que están tratando de incorporar temas de gobierno abierto para desarrollar la sostenibilidad y la sustentabilidad de las diferentes instancias en el planeta, desde la visión del privado. El tema de la incorporación, por ejemplo, de la economía circular, cómo los privados pueden desarrollar la economía circular, cómo hacemos un mundo más sostenible. Cristian, lo vi, espero que esté ahí, un gusto, Cristian, por desarrollar. Ayer tuve una reunión con la gente de la Universidad de Concepción, con Valesca, espero que esté por ahí también. Los alumnos de ciencias políticas que tienen allá ofrecieron su participación para colaborar y desarrollar una estrategia para elaborar el 5º plan de gobierno abierto, que viene ahora prontamente, y necesitamos en época de pandemia cómo llegamos a la ciudadanía. Entonces hay que empezar a pensar ese tipo de cosas, y juntos podemos lograr instaurar y desarrollar el gobierno abierto en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito institucional, en el ámbito estatal, en el ámbito de gobierno, en el ámbito estudiantil, y generar en lo posible un Estado abierto. Y yo creo que es la base de todo. Bueno, con eso termino. Agradezco mucho la participación de los speakers, todos muy, muy bien, y qué bueno
estemos convencidos y convenciendo a la gente que está participando de esto que podemos llegar a ser un gran país, un gran mundo, sostenible y sustentable en el tiempo, y con la participación de todos. Así que muchas gracias. Les quiero señalar que esta es una idea que surgió de Smart City Lab, de la Red Académica de Gobierno Abierto y de la Facultad de Ingeniería, y que independiente y que seamos ingenieros, no podemos estar lejanos y no podemos dejar de ver esta condición para que todos los procesos donde se participe, toda la instancia que no solamente tiene que ver con la ciencia política o los administradores públicos, está presente a nivel de país. Entonces, les agradezco mucho su participación y nosotros tenemos ya sus correos, así que prontamente les vamos a avisar porque vamos a desarrollar una serie de instancias y charlas como esta de las diferentes universidades que conforman la red académica de Gobierno Abierto y en los diferentes ámbitos para que podamos seguir participando y dando nuestra opinión y dando a conocer lo que significa el Gobierno Abierto a nivel de país y de Latinoamérica, que es fundamental. Les agradezco mucho su participación y prontamente nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. A Hugo lo veo por ahí. Sí, hay varios. Hola, Hugo. Felipe. Bueno, los que quieren poner sus cámaras ahora, bienvenidos. Ahora sí, ya, ahora nos desordenamos. Felipe, ahí está, el PNUD. Hola, Felipe. Ahí está. Gobierno Abierto, también está por ahí Bárbara Acuña, que es la jefa de Acuña, está la directora de Bárbara, si estás por ahí. Bárbara, no estás, te fuiste, podrías habilitar tu cámara para presentarte también. No encuentro, Barbarita. Estábamos hablando hace poco rato, no, Bárbara, es la jefa de la unidad de vinculación con el mundo público social de la BIME. Bueno, y también agradecer, Pedro no está, Pedro Palomino es el director de Smart City Lab, del Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería, que en realidad él se ha comprometido y ha creído en este tema de un principio. De hecho, hemos tenido muchas reuniones y conversas con Alejandra, con Peter, y también está el Centro de Economía del Hidrógeno, que también está trabajando para levantar políticas y propuestas asociadas al hidrógeno con participación de mucha gente. Y bueno, José, o sea, es una infinidad de gente, no sé si está Ricardo Crespo también de Geográfica, que ellos participan y desarrollan datos habilitantes para mejorar el desarrollo de políticas públicas en todos estos ámbitos. Así Carolina, que, dime. Si quedaron preguntas pendientes, nos las pueden mandar y después nosotros las respondemos a las personas que le hicieron. Sí, sería fabuloso. Sí, por ahí eso vi es. Para no dejar para no dejar las preguntas así como en el aire. Sí, obviamente. Mira, yo incluso pensé, dije, yo voy a llevar algunas preguntas así commodity, porque si no hacen preguntas, por si nadie pregunta, estábamos como un poco asustados, pero vemos que efectivamente hubieron muchas preguntas y muy agradecidos por todo la acogida que se ha tenido. Era una apuesta que nosotros teníamos como Facultad de Ingeniería y gracias a Dios, digamos, se logró este tema y sigamos adelante con esto. Emilio ahí, Emilio Muñoz. El Emilio. Muestra su cámara, el exalumno mío. Sí, hay mucho. Hay gente en la Universidad de Concepción. Está Felipe González. Como ustedes pueden ver, el mundo de gobierno abierto, este ecosistema, tiende a ser cada vez un poco más grande. El que entra no sale. Exacto. Entra no sale, pero por mutuo propio, no porque queda preso. Exacto. Bueno, sin más, muy agradecido. Hugo Vallejo, un saludo. Muchas gracias. Hugo Vallejo, un abrazo profundo. Galvarino. Gracias. Galvarino. Camila. Galvarino, muy bien. En saber de ti. Estamos al habla entonces. Felipe Aránguez, González. Sí, miren, ya se encontraron mucha gente. Por ahí lo veo. Sí, bueno.
Un abrazo grande para todos y Abrazo muchas grande. gracias por la oportunidad y el espacio. Muchas gracias a Agradezco por el ustedes y espacio. nosotros Seguimos hablando de vamos. trazabilidad. Felicitaciones, Sí. Carolina. Gracias. Felicitaciones, Igor, Alejandra. Igual, tenemos Sí. harto que hablar, chicos. Sí. Nos Muchas llamamos. gracias. Ya. Una invitación. Y bueno, Empezamos esto se a estaba transmitiendo por Facebook. Yo me imagino que va a quedar grabado esto para las personas que quieran revisar nuevamente esto, y como se señalaba, estas preguntas que aparecen aquí van a ser respondidas a sus diferentes correos para que ustedes las tengan presentes. ¿Ya? Perfecto. Un millón de gracias, Gracias. un gusto. Saludos. A Emilio le falta el barbero. Sí, y prontamente tenemos gente, vamos a continuar con esta charla. Hay gente también del extranjero, de Honduras, Qué bueno. De Perú, sí, de Paraguay, hay gente de Costa de Rica. Paraguay, exacto. Hay mucha gente, así que nos estamos convirtiendo en una red internacional. Excelente, Están maravilloso. dando vuelta por ahí también. Y veo por traigan ahí. más, hay que misionar, traigan más. Exacto. Un millón de gracias entonces Un a todos abrazo. y que Gracias, tengan un un abrazo. excelente día y término de semana. Gracias. Gracias. Cuídense Gracias. mucho. Chao a Chao. todos y todas. Chao. Abrazo. Chao. Chao, chao. Chao.